¿Cómo está todo por allá? Cuénteme. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta. Sabes que en estos días nos encontramos un equipo que llegamos, pues hicimos el chequeo y el equipo claramente se miraba que tenía como una fuga, pues. Entonces presurizamos y no vimos pérdidas. Dejamos un rato fino, pues. Luego agarramos, cargamos por masa, bueno, y el equipo está trabajando fino. Ya tiene como 6 meses trabajando así. Esas fugas suelen ser ¿dónde? Me ha pasado eso como en 2 ocasiones ya. Yo me acuerdo que yo llegué a tener fugas que no te las conseguimos, fugas de años, pero poros, de repente los evaporadores, que es la parte más difícil de conseguir. Los evaporadores son los que están más sometidos a, que es la parte más severa, porque está con humedad y suele fugas así chiquititas, como te digo. Eso me pasó muchas veces. Tú sabes que busqué a Francisco Martínez, y le di un logo, un PLC 1200, que vamos a preparar el curso de logo otra vez. Hay que empezar que la gente empiece a saber qué es una señal analógica, cómo se procesa, qué es una señal digital. Mucha gente confunde una señal analógica con una señal de un termostato o una señal de un termostato electromecánico. Y es una señal digital. Las señales digitales son sí o no, como decimos, 1 o 0. Las señales analógicas son las que tienen un rango de, digamos, que varía de un punto a otro, por decirlo de otra manera. Eso confunde a la gente a veces. Entonces, hay que hacer eso, hay que meter un poquitico más eso. Y yo, bueno, ahorita, mira, estuve en instalé un equipo inverter allá como viendo. Okay. Ahí había una tarjeta electrónica que se enfriaba con un serpentín, con una luz electrónica. La tarjeta electrónica del inverter tenía un serpentín. Ese serpentín se enfriaba con refrigerante. O sea, entonces la tecnología no mata. O sea, lo otro interesante que vi es que Ranco y Fulgay hicieron una asociación y ahora esos termómetros allá dicen Ranco, Fulgay. O sea, están saliendo cosas así que vi, pues no. Interesante. O sea, ya hay una fusión entre Ranco y Fulgay. Exactamente. Ya, entonces, el hecho de que Fulgay esté en el mercado americano es importante. La anécdota es, Edgar, con este equipo y para los que están presentes, que muchas veces uno está checando un equipo de refrigeración y es importante tomar en cuenta, llevar un registro de parámetros, o sea, de las veces que lo han ido visitando, de cómo se ha ido comportando el equipo durante el tiempo. Fíjate que yo me di cuenta de la falla porque cada vez que visito la planta, reviso presiones y chequeo los amperajes y me llamó la atención de que el equipo normalmente consume entre 60 y 66 amperes y de repente estaba en 80 y el equipo estaba enfriando y los otros parámetros, las presiones estaban perfectas. Noté una vibración en el equipo y bueno, son los ventiladores, dije yo. Desacoplo el compresor, él tiene unos temporizadores de arranque en el par winding. Saqué esos temporizadores y anulé el compresor y dejé nada más encendido los ventiladores. Los ventiladores estaban perfectos, serenos. Pero bueno, aquí evidentemente hay un problema y el problema es el compresor. Y bueno, efectivamente empezamos a revisar los platos y hay un plato que tenía un flapper de baja roto y se hizo a tiempo porque ya estaba pasando aceite atrás del cilindro. Yo saco el plato y veo una laguna de aceite que en cualquier momento eso podía romper el pistón. Entonces el mensaje es para los que están escuchando es que cuando noten una pequeña variación, algo que sea representativo en un equipo, inmediatamente deben de parar y empezar a buscar cuál es la causa para evitar daños mayores. De hecho, o sea, a veces la gente, o sea, tú no puedes buscar el efecto es notable, se partió esto, pero hay que buscar la causa no puedes llegar a reparar sin saber de dónde proviene el problema. O sea, el problema tiene que tener un origen y ahí tenemos que llegar. Claro. La otra forma de detectar esa falla es midiendo las temperaturas. Las temperaturas en las cabezas donde hay flapper roto, normalmente el de baja, lo que pasa es que si están rotos los flappers de baja, el refrigerante simplemente no se mueve, ¿no? Eso tiende a subir la temperatura. Otra cosa importante, Edgar, que cuando lo manda al pull down, no llega al pull down, ¿entiendes? No llega. Ese fue otro indicio de que algo estaba pasando con los platos. Dimos con la falla y se reparó a tiempo y así se evitaron daños mayores. Y bueno, como te dije, lo importante es el mantenimiento. Es un equipo que tiene alrededor de 20 años. Eso evidentemente nos llena de regocijo, porque es un equipo de que a pesar de los años que tiene trabajando, las fallas han sido prácticamente nulas. Y no sé si tú recuerdas cuando nosotros analizamos lo que llaman los límites de aplicación, o también llamado el diagrama envelope. Ese diagrama te dice a ti la presión mínima de evaporación, la presión máxima de condensación. Nuevamente, para establecer cuál es el punto down, hay que ver ese diagrama envelope. En baja temperatura, los equipos de baja temperatura normalmente están diseñados
diseñado para trabajar cercano a cero y por debajo de cero también, ¿no? Porque para temperatura, por ejemplo, con 404, 507, si quieres trabajar evaporado por debajo de menos 45, vas a este vacío. Entonces, dependiendo de ese parámetro, tú tienes que elegir el punto de punta down. Yo, si no es que se requiera por las temperaturas de diseño, yo he visto que llegue a vacío, o sea, que pare en cero, el punto más crítico. Estamos hablando de cavas y esas cosas de baja temperatura. Si el motor llega a la temperatura ambiente, por ejemplo, un chiller, este incremento de temperatura no haga que haya líquido en forma peligrosa dentro de los coolers, por ejemplo, los chillers. Entonces, normalmente el fabricante lo hace por tiempo, lo hace con criterios diferentes. El motor, viendo el diagrama envelope del motor, puedes conocer cuál es el punto mínimo que pudieras bajar la presión a la hora de una parada. Lo que sí es que cuando tú puedes bajar temperatura, pues tú tienes que, si vas a hacer el hielo, tienes que ser un down. Lo vas a parar para hacer el mantenimiento, tienes que ser un down. No puedes dejar nunca de hacerlo porque en una parada, digamos, total, queda mucho refrigerante en el sistema y cuando aumenta la temperatura puede ser bastante, cuando aumenta el volumen, puede ser bastante. Hay máquinas donde tú lo puedes arrancar el equipo en punta down. Sí, porque la refrigeración es como la medicina, Edgar. Todos los días hay un avance nuevo y el deber de todos nosotros como profesionales debemos estar al día, debemos estar investigando prácticamente a diario, leyendo, por lo menos aprender un 1% de lo que sabemos. Está viendo asociado hace poco de páginas por ahí, que si hidrocarburos vetunos, que si naturales, no sé qué. Y bueno, todos los días le dedico, no sé, 10 minutos a leer un artículo, ¿no? Porque la tecnología no se para. Lo que sí me di cuenta cuando vi esas tarjetas electrónicas enfriadas por refrigerante es hacia dónde tenemos que... Bueno, yo siempre insisto en eso, siempre insisto de que la refrigeración es mucha electricidad, mucha electrónica y comunicación. Yo diría que eso es como un 60% de lo que sería... Como tú consigues los peores problemas son fallas eléctricas. En la refrigeración, formate como electricista, quieras o no quieras. La mayoría de las fallas son eléctricas. Generalmente, cuando hay una falla mecánica, no es el compresor, generalmente el culpable de eso, hay otra causa. Generalmente es tubería, aislamiento, mal diseño de algún elemento, pero la electricidad es fundamental. Está preguntando que cómo se calcula un orificio de una válvula termostática. Tienes que conocer el sistema, la capacidad del sistema, primero que nada, ¿no? Porque la válvula es para controlar un sistema. O sea, en el caso de hay otras marcas, ahí anda una Emerson también que anda con orificio intercambiable, gente de Hosen. Normalmente el fabricante te dice, mira, para esta capacidad este es el orificio, o sea, no hay que calcularlo, que hay que seleccionarlo. Lo que hay que tener claro es que el motor te va a decir la capacidad que te da a una temperatura de evaporación y condensación que tú necesitas. Y en ese punto te da una capacidad y esa es la capacidad que debes más o menos tener para la válvula de expansión. Un aire acondicionado normalmente es 1 a 1. Cuando yo tengo 5 toneladas, 5 toneladas tengo la evaporadora, 5 toneladas del compresor, el condensador condensa a esas 5 toneladas porque el calor de condensación es mayor. Pero cuando yo tengo refrigeración, la capacidad es muy variable, ¿no? Quiero que hables de poco sobre lo que es las armónicas, pero que intenta decirlo como para los carajitos de 3 años. Esa es la misión. Los armónicos son una perturbación en la red. ¿Qué es una perturbación? Una perturbación es todo aquello, digamos, sabotea el funcionamiento de un sistema. Imagínense un círculo de 360 grados. La línea del círculo con el cual usted lo está haciendo con un compás. Ese círculo con el compás es perfectamente y está perfectamente alineado. Ahora, ¿qué es la perturbación armónica? Imagínense que hace el mismo círculo, pero con su mismo pulso. Obviamente no va a salir perfectamente lineal, sino que va a tener cambios de direcciones trascendentales de principio a fin. En principio teórico, esa es una perturbación armónica. Ahora, ¿cómo se representa en el campo la perturbación armónica? De la siguiente manera, con corrientes fuera de lo normal. Por ejemplo, la carcasa de un equipo inverter da corriente. Eso es producto de una perturbación armónica. ¿Qué otra cosa se representa como perturbación armónica? Los ruidos eléctricos de un motor, bien sea compresor, bien sea motor de inducción, lo que esté. Cuando existe un ruido eléctrico inusual, puede ser producto de perturbación armónica. ¿Qué otra cosa genera la perturbación armónica? El exceso de temperatura de un devanado, de una bobina. Ahora, ¿pero por qué se produce dicha perturbación? En las bobinas monofásicas existe un atraso de la corriente respecto a la tensión. Este atraso, en ciertas condiciones, genera que se exista dicha perturbación. ¿Por qué existe esta perturbación?
porque la velocidad del generador de una represa, por ejemplo, la velocidad de un generador no es la misma velocidad que llega acá. A pesar de que de allá salen 60 hercios, aquí tenemos 60 hercios, pero la diferencia entre el tránsito, la caída de tensión, las subestaciones de compensación, de transmisión y de distribución, existe cierta cantidad de pérdidas, y estas pérdidas se representan en la carga a la hora de conectar. Cuando existe ese atraso de la corriente respecto a la tensión, se genera dicha perturbación. No toda onda o no toda fuente es perfectamente lineal, siempre tiene perturbación debido a esas pérdidas de las que ya mencionamos. Pueden ser pequeñas, pueden ser algo que no sea tan representativo, pero cuando el motor entra en funcionamiento, que demanda una potencia aparente de la fuente, allí sí va a existir una alta perturbación. Entonces, ¿cómo se combate esta perturbación? Con un campo eléctrico extra que lo aporta el capacitor en los motores monofásicos o capacitores en la fuente de un sistema trifásico. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube